Agosto de 2002, 6 a.m. Cientos de obreros llegan a la fábrica en Shuminópolis, Mérida, para el turno matutino. Encuentran los portones de hierro soldados. Policías armados bloquean la entrada. Un papel pegado a la pared dicta la sentencia. Cierre definitivo. Ni un aviso previo, ni una despedida. Durante 16 años, esta planta fue el alma de Yucatán. Producía millones de litros de las icónicas cervezas León y Montejo y daba sustento a 700 familias. Era un imperio peninsular invencible. En una sola noche, ese gigante de acero y orgullo fue silenciado, reducido a un bloque de concreto inerte, 700 empleos directos a cero. ¿Cómo es que una máquina de hacer dinero, que dominaba por completo su mercado regional, es aniquilada de un día para otro? No fue la bancarrota, no fue la falta de sed, fue una firma secreta en una sala de juntas a 1000 kilómetros de distancia. Mérida, Yucatán, 1869 a 2002. Esta es la historia de cómo un monopolio devora una gerencia y lo que sucede cuando las ganancias trimestrales valen más que el alma de un pueblo. La península de Yucatán en el siglo XIV no era simplemente otra región de México. Era, a todos los efectos prácticos, una isla. Aislada del centro del país por pantanos impenetrables y selvas densas, la tierra del Maya forjó una identidad ferozmente independiente. En 1869, la ciudad de Mérida era un horno a cielo abierto, donde las temperaturas superaban rutinariamente los 40 grados centígrados. En esta planicie de roca caliza, un detalle geográfico definía la vida y la muerte. No había un solo en la superficie, todo era polvo y un sol abrasador. Bajo este clima implacable, intentar fundar una fábrica de cerveza al estilo europeo parecía, en el medio de los casos, la ilusión de un loco. La cerveza, por naturaleza, exige agua abundante y temperaturas controladas. Sin embargo, un hombre llamado José Ponce solo se negó a aceptar los límites que la geografía le imponía. Su visión sentara las bases de lo que se convertiría en la institución no gubernamental más querida de todo el sureste mexicano. La cervecería yucateca. Ponce Solis entendió algo fundamental sobre su tierra. Aunque la superficie estaba reseca, el subsuelo de Yucatán ocultaba uno de los sistemas hidrológicos más extraordinarios del planeta. Bajo la dura costra de piedra caliza fluyen ríos subterráneos cristalinos, accesibles únicamente a través de los cenotes. Pozos naturales de agua dulce que los antiguos mayas consideraban sagrados. La cervecería yucateca no nació extrayendo agua de tuberías municipales. Nació succionando el agua milenaria de estos cenotes. Este detalle, que podría parecer una simple anécdota técnica, fue el verdadero en de la fábrica. El agua de cenote, filtrada gota a gota a través de la piedra calcárea, posee un perfume mineral único, con niveles de alcalinidad específicos que hacen imposible replicar su sabor en cualquier otra parte del mundo. Cuando Ponce Solis y sus primeros maestros cerveceros mezclaron esta agua con maltas tostadas importadas, no estaban simplemente fabricando una bebida. Estaban embotelando la esencia geológica de Yucatán. El desafío logístico era monumental. En 1869, sin sistemas de refrigeración eléctrica y con vías de comunicación primitivas, cada cargamento de lúpulo y cebada tenía que llegar por barco a través del Golfo de México, soportando semanas de viaje, antes de ser transportado en carretas bajo el sol ardiente hasta Mérida. Para fermentar la cerveza, los pioneros de la Yucateca tuvieron que diseñar métodos ingeniosos para enfriar los mostos, utilizando gruesos muros de mampostería y la frescura natural de las cavernas subterráneas. Fue una batalla diaria contra la naturaleza tropical. De este crisol de sudor, aislamiento y terquedad, surgió su primera gran obra maestra, la cerveza León, concebida originalmente como una cerveza tipo Viena. Oscura, con notas de caramelo y un amargo profundo, la León Negra, como se le conocería popularmente, fue diseñada para satisfacer los paladares de una población que trabajaba de sol a sol en las duras plantaciones de Henequen. No era una bebida ligera o diluida. Era una cerveza con carácter robusta, que se sentía como un premio al final de una jornada extenuante. La cervecería yucateca no tardó en arraigarse en el corazón de la sociedad meridana. En una época donde todo lo que venía de la capital del país era visto con recelo, tener una industria local próspera era un símbolo de orgullo monumental. La cerveza León comenzó a fluir en cada cantina.
En cada celebración familiar y en cada fiesta patronal. Los yucatecos no decían que iban a beber una cerveza. Decían que iban a tomarse una león. La marca se volvió un sinónimo de la identidad peninsular. A medida que el siglo XX llegaba a su fin y comenzaba el siglo X, la pequeña fábrica artesanal fue creciendo orgánicamente. Superó la Revolución Mexicana y las constantes crisis económicas del país, mientras otras industrias locales se marchitaban. La cervecería yucateca se erguía como un pilar inquebrantable de la economía regional. Los trabajadores no ven a la empresa como un simple empleador, sino como una extensión de sus propias familias. Los puestos de trabajo se heredaban de padres a hijos. El conocimiento empírico de la fermentación se transmitía como un secreto sagrado de generación en generación. Sin embargo, esta primera etapa de consolidación era solo el preludio. La verdadera explosión, el clímax que colocaría a la cervecería yucateca en el panteón de los gigantes industriales de México, estaba a punto de construirse en un extenso terreno a las afueras de la ciudad, en un barrio llamado Chuminópolis. Ali, el agua de los cenotes, estaba a punto de encontrarse con el acero inoxidable y la ambición desmedida. El imperio estaba listo para reclamar su corona absoluta, sin saber que la misma brillantes de su éxito atraería a las sombras que, décadas más tarde, terminarían devorándolo. La década de 1950 trajo consigo vientos de una modernidad arrolladora para la capital yucateca. La pequeña fábrica artesanal que había desafiado las leyes de la geografía ya no era suficiente para saciar la sed de una población en plena explosión demográfica. Era el momento de dar un salto monumental, de transformar una operación familiar en un titán industrial. El año 1951 marcó este punto de no retorno con la majestuosa inauguración de la nueva planta en el barrio de Chuminópolis, al oriente de Mérida. Este no era un edificio industrial ordinario. Era una auténtica catedral de hormigón y acero que redefinió el horizonte de la ciudad. Sus imponentes silos de grano se alzaban como torres de vigilancia, visibles desde kilómetros de distancia, anunciando que Yucatán ya no era solo una tierra de Henequén, sino una potencia manufacturera. Las instalaciones fueron equipadas con maquinaria de última generación importada directamente desde Alemania, creando un híbrido perfecto. La precisión de la ingeniería europea alimentada por el misticismo del agua de los cenotes mayas. El olor dulce y denso de la malta tostada comenzó a flotar sobre las calles de Chuminópolis, convirtiéndose en el reloj olfativo por el cual los vecinos medían sus días. El agudo sonido del silbato de la fábrica marcaba los cambios de turno, orquestando el ritmo de vida de miles de meridanos. Fue durante esta época de expansión sin precedentes cuando la cervecería alcanzó su cenit laboral y social. En su momento de máximo esplendor, la planta llegó a sostener a una plantilla de más de 700 trabajadores directos. Pero esa cifra cuenta solo una fracción de la historia. Ser un obrero de la cervecería yucateca en la era de Chuminópolis no significaba simplemente tener un empleo. Significaba pertenecer a la aristocracia de la clase trabajadora. Los salarios estaban muy por encima de la media regional, y las prestaciones parecían sacadas de una utopía laboral. La empresa construyó campos deportivos para sus empleados, financió clínicas de salud y estableció un club social que era la envidia de toda la ciudad. Los trabajadores podían acceder a créditos para vivienda, asegurando que el éxito de la fábrica se tradujera directamente en ladrillos y techos seguros para sus familias. Era un ecosistema perfecto de prosperidad compartida. Con esta maquinaria masiva a su disposición, la empresa lanzó la que se convertiría en su segunda gran corona, la contraparte perfecta para su robusta león negra, la cerveza Montejo. Nombrada en honor al conquistador y fundador de Mérida, Francisco de Montejo. Esta cerveza fue diseñada como una pilsner clara, dorada y refrescante, ideada específicamente para cortar como un cuchillo de hielo a través del calor húmedo e implacable del mediodía yucateco. La dupla era invencible. La Montejo para el calor diurno, la León para la frescura de la noche. El dominio de la cervecería yucateca trascendió rápidamente las paredes de las cantinas y los restaurantes para infiltrarse en el tejido mismo de la cultura popular. El ejemplo más brillante de esta simbiosis fue su relación con el béisbol, el deporte rey en la península. La cervecería no se limitó a ser un simple patrocinador, se convirtió en el principal motor financiero de los Leones de Yucatán. Durante las tardes de domingo en el histórico estadio
El estruendo de los batazos se mezclaba con el eco de miles de botellas de cristal chocando en las gradas. El logotipo de la cervecería estaba estampado en los uniformes, en las bardas de los jardines y en el orgullo de los aficionados. El béisbol, la cerveza y la identidad yucateca se fundieron en una sola entidad indivisible. Durante décadas, la cervecería yucateca operó como un monopolio geográfico natural, un feudo penetrable. Si viajabas a Yucatán, Campeche o Quintana Roo no bebías otra cosa que no fuera León o Montejo. Las cervezas del centro y norte de México simplemente no tenían cabida. Los paladares locales las rechazaban y la lealtad a la marca de casa era absoluta. La empresa era una fortaleza inexpugnable. Un gigante regional que imprimía dinero y construía comunidad con la misma facilidad con la que llenaba barriles. Pero el éxito absoluto tiene un precio: la visibilidad. El brillo cegador de la era dorada en Chuminópolis actuó como un faro, enviando señales que cruzaron el Golfo de México hasta llegar a las frías y calculadoras salas de juntas en la Ciudad de México. Ali los ejecutivos del Grupo Modelo, un conglomerado nacional con un apetito insaciable de expansión, miraban el mapa del país. Habían conquistado casi todo el territorio, pero el sureste seguía siendo una mancha rebelde. Una anomalía en sus gráficas de ventas. Los depredadores no atacan a las presas débiles cuando buscan un festín, atacan a las más jugosas. La cervecería yucateca se había vuelto demasiado grande, demasiado rentable y demasiado importante para ser ignorada. El gigante capitalino comprendió una regla básica del capitalismo monopolista. Si no puedes penetrar una fortaleza compitiendo desde afuera, la compras para destruirla desde adentro. Las sombras comenzaron a balagarse sobre Chuminópolis. La década de 1980 transformó para siempre el panorama corporativo de México. Fue la era de las grandes consolidaciones comerciales, el momento despiadado en que los tiburones empresariales del centro del país comenzaron a devorar a los peces regionales. La cervecería yucateca, con su fortaleza inexpugnable en el mercado del sureste y sus finanzas impecables, era sin duda el trofeo más codiciado de la península. Y el cazador que finalmente reclamó la presa fue el titán indiscutible de la industria nacional, el Grupo Modelo. La adquisición no se anunció con tambores de guerra ni toques de queda, sino con brindis, apretones de manos y sonrisas diplomáticas en lujosos salones. A los ojos del público, y especialmente para los trabajadores en Mérida, la transición se vendió bajo una premisa corporativa profundamente tranquilizadora. Nada va a cambiar. Los nuevos dueños, operando desde sus rascacielos en la Ciudad de México, aseguraron públicamente que el único objetivo de la compra era potenciar a la cervecería yucateca, inyectar capital fresco y, sobre todo, respetar escrupulosamente la sagrada autonomía local. Prometieron proteger la gerencia centenaria de las marcas León y Montejo y salvaguardar a la gran familia cervecera de Chuminópolis. Fue un discurso milimétricamente diseñado para anestesiar cualquier resistencia. Y por un breve y enganoso instante, funcionó. Pero las promesas corporativas, en la era del monopolio, suelen tener fecha de caducidad. Poco después de que la tinta se secara en los contratos de compraventa, la nueva realidad comenzó a filtrarse insidiosamente por las grietas de la fábrica. No fue una invasión violenta ni repentina, fue una fría colonización administrativa. Comenzaron a llegar auditores y ejecutivos enviados directamente desde la capital del país. Los chilangos, como se les refiere coloquialmente en Yucatán, vestidos con trajes impecables, ignorando el calor abrasador y armados con maletines repletos de nuevas directrices. Traen consigo una religión muy distinta a la que se practicaba en las tierras del Mayab. La doctrina inflexible de la optimización extrema y la rentabilidad absoluta a cualquier costo. Aquí es donde se produjo el primer gran choque de trenes. Una disonancia cultural profunda y dolorosa que sacudió los cimientos emocionales de la empresa. Durante más de un siglo, la cervecería yucateca había operado bajo un modelo orgánico, casi paternalista y profundamente comunitario. Los directivos locales originales conocían los nombres de pila de sus obreros, sabían quién tenía un familiar enfermo en casa. Asistían a las celebraciones vecinales y resolvían los conflictos laborales cara a cara, confiando en el peso de la palabra empenada.
El trabajo físico en los hornos de cocción y las líneas de embotelado era extenuante, pero existía un pacto no escrito de respeto, dignidad y lealtad mutua. Para los nuevos jefes del grupo modelo, sin embargo, entrenados en las gélidas lógicas del capitalismo moderno, ese enfoque tradicional y humano era visto como un sistema anticuado, romántico y sobre todo ineficiente. Los nombres, las historias personales y los linajes familiares de los trabajadores fueron rápidamente borrados. Los operarios de Chuminópolis dejaron de ser el alma de la fábrica para ser convertidos en simples números de nómina, en métricas de rendimiento dentro de una joya de cálculo en Excel. Cada rincón del complejo industrial comenzó a ser medido y cuantificado bajo estándares rígidos. El ambiente cálido de camaradería en los pasillos fue sofocado y reemplazado por la tensión de la burocracia corporativa. Los supervisores foráneos no entendían, ni tenían el menor interés en entender, el profundo vínculo místico que los yucatecos tenían con el agua de sus quenotes, ni el orgullo artesanal detrás de cada lote de cerveza oscura. Para la nueva dirección, una gota de líquido producida en Mérida debía costar exactamente lo mismo y gestionarse con la misma frialdad que una gota producida en Zacatecas o en el Estado de México. La singularidad cultural de la yucateca, aquello que la había hecho invencible, comenzó a ser diagnosticada como una ineficiencia operativa que debía ser extirpada. Las decisiones cruciales para el futuro de la empresa dejaron de tomarse en las ruidosas oficinas de Mérida, donde se respiraba el aroma a lúpulo y cebada, para ser dictadas de forma unilateral desde salas de juntas con aire acondicionado a más de 1.300 kilómetros de distancia. Los veteranos de la planta, maestros cerveceros con 3 décadas de experiencia que conocían los caprichos de la levadura tropical mejor que nadie en el país, se vieron repentinamente degradados. Se les prohibió tomar decisiones operativas. Su instinto empírico fue sustituido por manuales estandarizados enviados por fax. La prometida autonomía local fue desmantelada pieza por pieza. La cervecería yucateca dejó de ser la dueña soberana de su propio destino para convertirse en un simple apéndice logístico en el vasto imperio del grupo modelo. El orgullo intacto de los trabajadores yucatecos comenzó a fracturarse. Aunque las inmensas chimeneas seguían humeando y las botelas seguían desfilando por las bandas, transportadoras con un ruido ensordecedor, una sombra pesada e invisible se había instalado permanentemente sobre Chuminópolis. Los obreros cruzaban miradas de preocupación, intercambiando susurros de incertidumbre en los vestidores. Veían con impotencia cómo el gigante capitalino extendía sus tentáculos, estrangulando el control de cada engranaje financiero y operativo. La semilla de la destrucción no fue plantada por una crisis del mercado, sino por la pluma que firmó aquel contrato de venta. El león rojo de Yucatán ya no rugía por voluntad propia. Su cuello había sido encadenado a una maquinaria despiadada. Y desde las oficinas en la capital, alguien comenzaba a tensar la cuerda. La década de 1990 trajo consigo una transformación gélida a los pasillos de Chuminópolis. Si los años 80 habían sido la época de las promesas vacías y la colonización administrativa, los 90 se convirtieron en la era de la asfixia operativa. La ilusión de independencia se había evaporado por completo. Desde los rascacielos de cristal en la Ciudad de México, el grupo modelo ya no sugería, ahora dictaba, imponiendo una reingeniería implacable diseñada para exprimir cada centavo de ganancia a expensas del alma de la fábrica. El asalto a la identidad de la cervecería yucateca comenzó justo en su corazón palpitante, la sala de cocción. Durante más de un siglo, el sabor característico de cervezas como la León y la Montejo había dependido del tiempo, de la paciencia y sobre todo, del agua calcárea de los cenotes subterráneos. Sin embargo, para los ingenieros químicos y analistas, financieros enviados desde la capital, la tradición era simplemente un sinónimo de ineficiencia. Implementaron de inmediato nuevos manuales operativos, introdujeron adjuntos cerveceros más baratos, como jarabes y cereales no malteados, para abaratar drásticamente la mezcla. Aceleraron artificialmente los tiempos de fermentación y maduración en los inmensos tanques para rodar el producto con mayor rapidez. Los maestros cerveceros locales, hombres con décadas de experiencia que podían medir la densidad y calidad del mosto con solo frotar los granos entre sus dedos o inhalar el vapor de las calderas de cobre, fueron brutalmente relegados a simples observadores.
Sus libretas de apuntes manchadas de levadura fueron confiscadas y reemplazadas por monitores de computadora programados con parámetros estandarizados. La orden era clara. La cerveza yucateca ya no debía tener el carácter indomable de la península. Debía encajar en el perfil genérico y homogéneo del portafolio global del monopolio. Esta estandarización fue una afrenta directa al orgullo artesanal, pero el verdadero golpe letal fue estrictamente logístico. En términos de estadísticas de producción, la cervecería yucateca había sido un titan, despachando en su mayoría poco más de 1 millón de hectolitros anuales y dominando sin piedad el mercado del sureste. No obstante, para un conglomerado gigantesco, 1 millón de hectolitros producidos con un margen de ganancia tradicional y costos logísticos independientes resultaba inaceptable. Querían volumen masivo con costos de operación recortados al hueso. Fue entonces cuando comenzó el vaciado silencioso. A pesar de que la demanda comercial por las cervezas León y Montejo seguía creciendo de forma sostenida en todo el país, los altos directivos tomaron una decisión calculada. Comenzaron a desviar metódicamente las cuotas de producción hacia sus megafábricas automatizadas en el centro y norte del país, como la colosal planta de Tuxtepec en el estado de Oaxaca. El argumento oficial que circulaba en los memorándums corporativos era una supuesta optimización de rutas y eficiencia de red. Aseguraban que era más rentable producir la cerveza yucateca fuera de Yucatán. Pero en la realidad física de Chuminópolis, el efecto fue devastador. Las inmensas líneas de embotelado que antaño rugían en 3 turnos ininterrumpidos haciendo vibrar los muros del vecindario comenzaron a experimentar pausas inexplicables. Los silos de jarrón de Linares a tope. El ensordecedor ruido metálico de las botelas chocando en las bandas transportadoras, que durante décadas fue el latido del barrio, empezó a intercalarse con silencios prolongados y sepulcrales. Las estadísticas internas de la planta mostraban una caída, artificial pero alarmante en el volumen operado localmente. La producción fue estrangulada deliberadamente para crear una narrativa financiera conveniente para la matriz. Justificar que mantener operativa la antigua fábrica de Mérida se estaba volviendo costoso e insostenible. Estaban matando a la máquina de hacker dinero cortándole el suministro, para luego culparla por dejar de funcionar. Para los cientos de obreros que caminaban por las naves industriales, el ambiente se volvió literalmente asfixiante. El aire cálido de Mérida, mezclado con el aroma a malta tostada, ahora estaba cargado de paranoia y tensión constante. Los supervisores foráneos patrullaban los pasillos con cronómetros y tablas de eficiencia, anotando cada movimiento, cada descanso, buscando cualquier excusa para justificar castigos o recortes de personal. Los trabajadores se dieron cuenta, con un terror paralizante, de la verdad oculta tras los cambios de receta y los desvíos de producción. El mensaje implícito del conglomerado caía como plomo: ustedes ya no son indispensables, podemos hacer su cerveza sin ustedes y podemos hacerla sin su agua. La metamorfosis psicológica de los obreros fue desgarradora. De ser artesanos respetados, pilares orgullosos de la clase media trabajadora yucateca, pasaron a sentirse como piezas de acero oxidadas en un motor que estaba a punto de ser desechado. El miedo a perder su único medio de vida se instaló en las mesas de sus hogares, devorando la tranquilidad de sus familias noche tras noche. Pero en Yucatán, el orgullo herido tiene la costumbre de transformarse rápidamente en fuego. Al verse acorralados, sabiendo que su histórica fábrica estaba siendo desangrada a propósito ante sus propios hoyos, los trabajadores comenzaron a organizarse en la clandestinidad de los vestidores. La palabra huelga empezó a susurrarse en las líneas de producción y a resonar con fuerza en las asambleas gremiales. Este conato de rebelión encendió las luces rojas de emergencia en el cuartel general del Grupo Modelo. Los ejecutivos sabían que un paro laboral masivo en Mérida atraería una atención mediática indeseable y frenaría en seco sus planes de consolidación. Había que aplastar la resistencia obrera antes de que las máquinas se detuvieran por la fuerza, pero en lugar de sentarse a la mesa de negociaciones para dialogar, la cúpula corporativa decidió adentrarse en las sombras, buscando aliados en el lugar más perverso y destructivo posible. Se estaba gestando una de las traiciones sindicales más brutales en la historia industrial de México.
Los primeros años de la década de los 2000 trajeron consigo un aire denso e inflamable a la cervecería yucateca. La asfixia operativa implementada metódicamente por los directivos de la capital había llegado a un punto de quiebre insostenible. Los obreros no necesitaban tener maestrías en finanzas para entender las matemáticas de su propia destrucción. Lo veían todos los días con sus propios hoyos en el suelo de la fábrica. Para el año 2001, las métricas del declive interno eran alarmantes y sobre todo fabricadas. Las tres líneas de embotellado principales que durante décadas habían operado las 24 horas del día en turnos ininterrumpidos fueron silenciadas casi por completo. Solo una línea funcionaba de manera intermitente, operando apenas a un lúgubre 30% de su capacidad instalada. Los inmensos tanques de fermentación de acero inoxidable estaban vacíos en su mayoría, acumulando un polvo frío que se sentía como el preludio de un funeral. Las cuotas de producción de las amadas cervezas León y Montejo habían sido trasladadas casi en su totalidad a las megafábricas automatizadas del Grupo Modelo en otros estados. A los hoyos de los contadores en la Ciudad de México, la planta de Chuminópolis ya no era una fábrica operativa. Era un cascarón obsoleto, un molesto pasivo financiero que solo generaba gastos de nómina. Pero los trabajadores yucatecos no estaban dispuestos a ser liquidados en silencio. El orgullo es un recurso inagotable en la península. El murmullo de la huelga, que años atrás se susurraba con temor en los vestidores, se convirtió en un reclamo abierto. Los obreros, liderados por veteranos con más de 30 años de antigüedad, comenzaron a movilizarse. Entendían la táctica. Si detenían la poca producción que quedaba y exponían a la luz pública como el monopolio estaba saboteando deliberadamente una industria histórica para justificar su cierre, el costo de relaciones públicas para el Grupo Modelo sería devastador. Para librar esta batalla, los trabajadores confiaban ciegamente en su escudo protector legal, su sindicato, adherido a la poderosa Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC. Los obreros creían, con una lealtad absoluta y una inocencia trágica, que sus líderes sindicales se pondrían al frente de las barricadas para defender su contrato colectivo de trabajo, su antigüedad y la comida de sus familias. Sin embargo, la cúpula corporativa del Grupo Modelo entendía a la perfección las reglas no escritas, y a menudo crueles, del juego de poder en México, sabían que una juega legítima, ruidosa y mediática en Mérida era el peor escenario posible. Requeriría intervención gubernamental, desencadenaría auditorías públicas y, lo más peligroso de todo, le otorgaría un micrófono y visibilidad nacional a los obreros yucatecos. La solución corporativa para evitar este desastre no era volar a Mérida. Mirar a los trabajadores a los hoyos y negociar con honestidad. La estrategia fue apuñalarlos desde las sombras. Mientras los operarios en las naves industriales de Chuminópolis afilaban sus argumentos legales y se preparaban física y emocionalmente para colgar las tradicionales banderas rojinegras de huelga en los portones de hierro, en más de 1000 kilómetros de distancia se desarrollaba una historia paralela y macabra. Lejos del sofocante calor yucateco, en lujosas salas de juntas privadas en la Ciudad de México, con aire acondicionado y finos vasos de cristal, los altos ejecutivos del consorcio cervecero se sentaron a negociar en secreto con los máximos jerarcas, nacionales y estatales de la CROC. Se estaba gestando el pacto más oscuro y doloroso en la historia de la cervecería yucateca. Los emisarios del capital y los líderes sindicales, los mismos hombres que cobraban cuotas catorcenales a los obreros bajo el juramento sagrado de protegerlos, comenzaron a diseñar, de forma calculada y sin el menor remordimiento, la ejecución pública de la fábrica. No estaban discutiendo cómo inyectar capital para salvar los empleos. Estaban sentados en esa mesa fijando el precio del silencio. Los detalles exactos de aquellas reuniones a puerta cerrada en la capital del país rara vez quedan registrados en las actas oficiales. Pero los resultados delataron el nivel de la traición. El Grupo Modelo necesitaba algo muy específico. Cerrar la fábrica de Mérida sin enfrentar una huelga estruendosa, sin bloqueos y sin tener que lidiar con demandas laborales interminables que mancharan la imagen de sus marcas estrella a nivel internacional. Por su parte, la cúpula del sindicato de la CROC, que teóricamente debía ser la primera línea de defensa de los obreros, vio una oportunidad de oro no para proteger empleos,
sino para gestionar un lucrativo finiquito a gran escala. Acordaron, a espaldas de los 700 trabajadores, la terminación anticipada y definitiva del contrato colectivo de trabajo. Fue una rendición incondicional firmada con plumas fuente. La dirigencia sindical aceptó las condiciones de liquidación dictadas por el monopolio, renunciando al derecho a huelga y entregando, literalmente, las llaves del destino de la fábrica. A cambio, el Sindicato Nacional gestionaría la paz social, asegurándose de que, cuando llegara el golpe, los trabajadores no tuvieron ningún recurso legal efectivo para defenderse. Mientras esta sentencia de muerte se redactaba y firmaba en la Ciudad de México, la disonancia en Mérida era desgarradora. En Chuminópolis, los obreros seguían asistiendo puntualmente a sus asambleas sindicales locales, pagaban religiosamente sus cuotas, gritaban consignas de resistencia y se abrazaban creyendo que la unidad de la clase trabajadora yucateca los salvaría. Estaban afilando sus espadas para una batalla campal, sin saber que sus propios generales ya habían vendido el campo de guerra al enemigo. Para el verano del año 2002, las cifras del declive eran elocuentes y sombrías. De ser un titanguelego a envasar millones de litros para abastecer a toda la península, la producción se había desplomado a mínimos humilantes. Los directivos foráneos habían reducido las operaciones a un ritmo agónico, forzando a cientos de operarios altamente calificados a la inactividad. Los maestros cerveceros, maquinistas y emboteladores pasaban horas enteras de sus turnos limpiando pisos, pintando paredes o simplemente sentados, mirando cómo las inmensas máquinas de acero que alguna vez dominaron acumulaban polvo. Era una tortura psicológica diseñada para quebrar su moral. Querían que los trabajadores se sintieran inútiles, una carga financiera insostenible. Una vez que el pacto entre el Grupo Modelo y la Cruz estuvo cerrado, la ejecución del plan se orquestó con un hermetismo militar. No hubo memorándums, ni avisos preventivos, ni reuniones informativas en el piso de la fábrica. Los supervisores locales fueron mantenidos en la más absoluta ignorancia para evitar filtraciones y prevenir cualquier acto de sabotaje en la maquinaria. El consorcio sabía que si los yucatecos se enteraban de que su histórica planta iba a ser clausurada, tomarían las instalaciones por la fuerza. El calendario avanzaba implacable hacia el mes de agosto. Los camiones distribuidores que solían salir repletos de Chuminópolis ahora partían semivacíos, mientras los inventarios de los grandes almacenes de la región comenzaban a ser abastecidos discretamente con cargamentos de leña y montería elaborados a miles de kilómetros de distancia en Oaxaca y Zacatecas. La transición logística estaba completa. La cervecería yucateca ya no producía ganancias, ya no producía identidad para el monopolio, y solo producía un estorbo que debía ser amputado. El escenario estaba perfectamente montado, el arma estaba cargada, el sindicato había mirado hacia otro lado y la orden de ejecución había sido celada. Los trabajadores de Chuminópolis regresaron a sus casas la noche del 30 de agosto, besaron a sus hijos, cenaron en familia y prepararon sus uniformes para el día siguiente, completamente ajenos a que el imperio peninsular de buenos de antigüedad acababa de exhalar su último aliento. La madrugada en Mérida comenzó como cualquier otra jornada laboriosa. El calor húmedo ya empezaba a pegarse a la piel a las 5 de la mañana, cuando los primeros trabajadores del turno matutino salieron de sus hogares en los barrios aledanos a Chuminópolis. Caminaban por las calles adoquinadas o legaban en las rutas de autobuses urbanos, vistiendo sus uniformes impecables, levando las fiambreras en la mano y el orgullo en el pecho. Algunos llevaban más de 30 años haciendo exactamente esa misma ruta. Conocían cada bache del asfalto, cada ladrar de los perros callejeros y cada saludo somnoliento de los vecinos. Pero al doblar la última calle y enfilarse hacia la entrada principal de la cervecería yucateca, algo quebró la monotonía matinal. Una anomalía invisible pero asfixiante flotaba en el ambiente. No se escuchaba el rugido sordo y rítmico de las calderas de cocción. No se percibía el característico y denso olor a malta tostada que, por décadas, había saturado el área y esa hora, sirviendo como el reloj olfativo de la ciudad. Y lo más inquietante de todo, reinaba un silencio antinatural. Un vacío pesado y sepulcral que helaba la sangre a pesar del clima tropical. Eran minutos antes de las 6 de la mañana, cuando la vanguardia de operarios llegó a los enormes portones de hierro de la planta,
por donde normalmente fluye un río interminable de camiones de carga y personal. Se encontraron de frente con una esquina que paralizó sus corazones. Los portones estaban cerrados, pero no solo estaban atrancados con candados, estaban físicamente soldados, costras de metal fundido, aun con el brillo cenizo de haber sido aplicadas durante la madrugada. Celaban las uniones de las rejas. Era una cicatriz de acero que bloqueaba el paso de forma brutal e irrevocable. Frente a las rejas, bloqueando cualquier intento de aproximación, había un cerco humano. Decenas de elementos de la policía estatal, apoyados por guardias de seguridad privada armados con toletes, formaban una barrera táctica impenetrable. Sus rostros eran de piedra. Escudos humanos alineados en formación defensiva. No estaban allí para proteger las instalaciones de ladrones o vándalos externos. Estaban allí para proteger la fábrica de los propios hombres y mujeres que la habían construido con su sudor. La confusión inicial de los obreros se transformó rápidamente en pánico. Abran las puertas. Tenemos que entrar a nuestro turno. Las máquinas no pueden parar. Gritaban los maquinistas de primera empullando inútilmente contra la bala policial y mostrando sus credenciales plastificadas de la empresa. Los guardias no respondieron ni una palabra. En su lugar, un funcionario de recursos humanos, un hombre foráneo de traje impecable cuyo rostro nadie en Mérida reconocía, escoltado fuertemente por dos policías, se acercó a la reja desde el interior. Sin mirar a nadie a los ojos, sacó un rolo de cinta adhesiva y pegó un trozo de papel contra los barrotes oxidados. Era un escueto aviso legal, impreso en tinta negra fría y burocrática, que dictaba la sentencia definitiva. El documento anunciaba el que se tornó unilateral e inmediato de todas las operaciones de la planta. No hablaba de suspensiones temporales, no mencionaba paros técnicos para mantenimiento, hablaba de liquidaciones absolutas. El cronograma de despidos contenido en ese papel no era un proceso gradual diseñado para mitigar el impacto económico en la comunidad. Era una ejecución sumaria en masa. El despido entraba en vigor ese mismo día, en ese preciso instante de agosto de 2002. Todo el personal de planta, el personal administrativo local y los equipos de distribución, adscritos a Chuminópolis quedaban cesados en un solo movimiento de pluma. No habría un periodo de gracia. No habría una etapa de transición para buscar otras opciones laborales. El imperio había caído en menos de lo que tarda en salir el sol. Hombres rudos, curtidos por décadas de cargar costales de cebada de 50 kilos y soportar las temperaturas infernales de las áreas de fermentación, se aferraban a los barrotes de la reja, temblando de impotencia. Algunos comenzaron a exigir, a gritos desgarradores, la presencia de sus delegados sindicales. Buscaban desesperadamente la protección contractual que les habían prometido durante años, el amparo de la Croix por la cual habían pagado cuotas toda su vida laboral. Fue en ese preciso instante cuando la cruda, brutal y nauseabunda realidad del pacto en la oscuridad los golpeó en la cara con la fuerza de un tren de carga. Sus líderes sindicales no estaban allí. Nadie de la cúpula apareció para dar la cara, para liderar una protesta o para defender sus puestos. Habían cobrado el finiquito de la 3 meses atrás en las oficinas climatizadas de la Ciudad de México y que, en el momento crítico, dejaron a sus propias bases a merced de los escudos antimotines y la policía armada. La indignación estaló en las banquetas de Chuminópolis con la fuerza de una tormenta de verano. Gritos de rabia, mentadas de madre y reclamos desesperados chocaban inútilmente contra los escudos de acrílico de la policía antimotines. Hombres recios, maestros cerveceros que habían entregado toda su juventud, su sudor y su lealtad a la empresa, se desplomaban llorando de impotencia sobre el asfalto caliente. Mostraban sus manos encalecidas a los guardias, rogando por una explicación que nadie les iba a dar. El desconcierto era absoluto. No había una crisis económica visible en la ciudad. La gente seguía bebiendo león y montejo en cada rincón de la península. ¿Por qué mataban a la gallina de los huevos de oro? Mientras afuera se desarrollaba esta desgarradora tragedia humana, adentro, a puerta cerrada, un equipo especial de técnicos forneos ejecutaba el golpe de gracia físico a la planta. La elaboración de cerveza no es solo un proceso mecánico, es el cuidado de un organismo vivo. La levadura en fermentación requiere circulación constante, alimentación precisa y un riguroso control térmico. Esa misma mañana, por órdenes directas e irrevocables emitidas desde la capital,
Se vallaron los interruptores maestros de los cuartos de máquinas. Los gigantescos compresores de amoníaco exhalaron su último y prolongado suspiro mecánico antes de silenciarse para siempre. Los sistemas de refrigeración fueron desconectados. Las históricas calderas de cobre comenzaron a perder su calor vital. En las oscuras entrañas de los silos y los tanques de acero inoxidable, el proceso orgánico se detuvo de golpe. El mosto a medio fermentar que debía convertirse en el orgullo de la región fue declarado una pérdida calculada en una joya de Excel y abandonado para agriarse en la oscuridad. El corazón industrial de la cervecera yucateca dejó de latir a la fuerza. Algunos delegados sindicales de bajo rango que llegaron al lugar esa mañana estaban tan paralizados y confundidos como las propias bases obreras. Se dieron cuenta, con un terror paralizante, de que la orden había vallado directamente desde la cúpula nacional de la CROC. Nadie en Mérida tuvo voz ni voto. El contrato colectivo, ese documento sagrado que prometía estabilidad y respeto, había sido destrozado y vendido al mejor postor. Los cheques de liquidación ya estaban impresos con escalofriante precisión, listos para ser entregados bajo la condición absoluta de firmar la renuncia y abandonar cualquier intento de demanda. Fue una amputación quirúrgica, despiadada y eficiente. Todo el cronograma de despidos se ejecutó en una sola y sofocante mañana de agosto de 2002. En medida que el sol del mediodía comenzaba a castigar implacablemente las calles de Mérida, la multitud frente a los portones soldados comenzó a disolverse. No se marchaban por falta de coraje, sino por el agotamiento aplastante y físico que produce la derrota absoluta. Los cordones policiales mantuvieron sus posiciones de firmeza, custodiando un cadáver de concreto y acero. Ese día, a las 2 de la tarde, el emblemático silbato de vapor de la fábrica no sonó para anunciar el cambio de turno. El silencio que cayó sobre Chuminópolis fue ensordecedor. El gigante peninsular de 100 años de antigüedad no murió luchando en el libre mercado frente a sus competidores. Fue asfixiado silenciosamente mientras dormía, traicionado por quienes debían protegerlo. Y para los cientos de obreros que se alejaban caminando a paso lento, con la mirada vacía y el uniforme inútil pegado al cuerpo por el sudor, la verdadera pesadilla, la de llevar el hambre y la desesperanza a la mesa de sus familias, apenas estaba por comenzar. El cierre intempestivo de la cervecería yucateca no solo apagó los hornos y detuvo las líneas de embotelado. Fracturó de tallo la columna vertebral económica y emocional de cientos de hogares meridanos. En las semanas posteriores a aquel fatídico agosto de 2002, la onda expansiva del colapso se propagó desde los portones soldados de Chuminópolis hasta las mesas de las familias obreras. Comenzaba la etapa más oscura y silenciosa de esta tragedia, la diáspora. Las frías estadísticas del cierre son desgarradoras. 700 empleos directos fueron aniquilados en una sola mañana mediante liquidaciones forzadas y sin derecho a réplica. Sin embargo, el verdadero impacto económico en la ciudad fue mucho más profundo. Por cada trabajador de planta despedido, se estimaba que desaparecen al menos 3 empleos indirectos en la red de suministro local. Transportistas independientes, proveedores de refacciones, mecánicos especializados, fondas y pequeños comercios que viven del ecosistema de la fábrica en el oriente de Mérida vieron cómo sus ingresos se evaporaban de la noche a la mañana. Pero los números en una joya de balance nunca logran capturar la humillación humana. Hombres recios, que habían dedicado 30 o 40 años de su vida a perfeccionar el arte de la fermentación y el embotelado, se encontraron repentinamente arrollados al asfalto de una ciudad que ya no tenía espacio para ellos. Eran maestros cerveceros, maquinistas de primera y técnicos de laboratorio. La mayoría de ellos rondando los 50 años de edad, poseían un conocimiento empírico invaluable, pero trágicamente inútil fuera de las paredes de una cervecera. En el mercado laboral general de Yucatán, nadie necesitaba expertos en lúpulo, medición de alcalinidad de levadura o control de calderas de cocción de mosto. Sus habilidades altamente cotizadas dentro del imperio cervecero carecen de valor en la calle. Comenzó entonces un éxodo desesperado por la supervivencia. Hombres orgullosos que pertenecen a la aristocracia de la clase trabajadora, que durante décadas sostuvieron a sus familias con salarios superiores a la media y prestaciones envidiables, tuvieron que tragarse el orgullo para no morir de hambre. A muchos de aquellos veteranos cerveceros se les vio semanas después en las construcciones habitacionales de la ciudad,
trabajando como peones de albañilería bajo el sol abrasador, cargando bloques de concreto y bultos de cemento con las mismas manos que antes calibraban meticulosamente las válvulas de presión de acero inoxidable. Otros terminaron de estibadores rudos, descargando camiones en el mercado Lucas de Galvez, o manejando taxis de alquiler en turnos, extenuantes de 14 horas diarias para poder llevar algo de comida a casa. La disonancia era cruel, obscena y evidente, mientras que en los rascacielos financieros de la Ciudad de México, el grupo Modelo reportaba a sus inversionistas márgenes de ganancia optimizados y celebraba la impecable eficiencia de su reestructuración logística peninsular. En los barrios de Mérida, la depresión devoraba a los extrabajadores. La tragedia industrial cruzó violentamente el umbral de las casas. Planes universitarios para los hijos mayores fueron cancelados abruptamente. Las hipotecas se convirtieron en amenazas de embargo. Muchos operarios sintieron que el monopolio no solo les había robado su catorcena, sino que les había arrancado de cuello su identidad y su dignidad fundamental como proveedores. No obstante, el despojo laboral y la caída libre hacia la marginación no serían el punto final de su calvario. Mientras los obreros yucatecos intentaban recoger los pedazos rotos de su orgullo, el pacto en la oscuridad forjado por sus defensores sindicales estaba a punto de revelar una segunda capa de podredumbre. Una traición financiera tan atroz que arrastraría a estos hombres, ya despojados de todo, hacia una batalla legal desesperada y agotadora. El golpe final para los ex-obreros de Chuminópolis no provino de los fríos ejecutivos en los rascacielos de la capital, sino de los hombres con los que alguna vez compartieron la mesa y el sudor en la fábrica. Durante décadas, los trabajadores de la cervecería yucateca habían aportado religiosamente una fracción de su salario quincenal para construir un patrimonio colectivo administrado por su sindicato La Croc. Este fondo no era una cifra abstracta. Se había materializado en valiosos terrenos de alta plusvalía, instalaciones deportivas y el imponente edificio de la sede sindical, lugares donde las familias obreras celebraban sus asambleas, los cumpleaños de sus hijos y los torneos dominicales de béisbol. Con la fábrica clausurada y el contrato colectivo exterminado, la lógica legal y moral dictaba que esos bienes debían ser liquidados y el dinero repartido equitativamente entre los 700 extrabajadores como parte de su compensación histórica. Pero la cúpula sindical tenía otros planes. Aprovechando el caos, la desorientación y la urgencia por conseguir comida que imperaba en las primeras semanas de desempleo, los líderes orquestaron la venta secreta de estas propiedades a desarrolladores privados. Millones de pesos desaparecieron repentinamente en un laberinto burocrático de cuentas opacas y prestanombres, dejando a las bases obreras sin un solo centavo de su propio patrimonio. La diáspora laboral, ya de por sí humillante, se transformó entonces en una trinchera legal extenuante. Hombres que llegaban a casa con los músculos destrozados tras trabajar dobles turnos como taxistas, cargadores o peones de albañil, ahora tenían que destinar lo poco que ganaban a pagar abogados independientes, pasajes de autobús hacia las juntas de conciliación y copias interminables de expedientes. Fue una guerra asimétrica de desgaste psicológico e institucional. Los juicios se alargaron no por meses, sino por lustros enteros. La estrategia de los líderes sindicales corruptos y sus equipos de abogados era cruel, pero matemáticamente infalible. Apostar por el hambre, el agotamiento y el reloj biológico. Sabían perfectamente que los exobreros, en su mayoría hombres maduros y sin ingresos fijos, eventualmente se quedarían sin recursos financieros para sostener el litigio. O peor aún, sabían que la edad, combinada con la pobreza repentina y el profundo cuadro de depresión colectiva, cobraría su factura médica antes de que un juez se atreviera a dictar sentencia. Y la macabra apuesta funcionó. A medida que avanzaba la década de los 2000, las reuniones de resistencia de los extrabajadores en las plazas públicas de Mérida comenzaron a diezmarse dolorosamente. Los rostros curtidos se hundieron, las miradas perdieron el fuego de la indignación. Enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, exacerbadas por el estrés incesante y la falta de seguridad social, empezaron a cobrar vidas en silencio. Antiguos maestros cerveceros, hombres que alguna vez fueron pilares del orgullo industrial yucateco, fallecieron en la marginación sin llegar a ver un solo destello de justicia.
dejando a sus viudas heredando carpetas amarillentas llenas de demandas estancadas en lugar del patrimonio que por derecho les correspondía. El tejido social del oriente de Mérida quedó irremediablemente desgarrado. Para las familias afectadas, la cervecería yucateca ya no representaba el glorioso olor a malta que alguna vez alimentó sus hogares, sino un sinónimo de despojo y traición institucional. El abandono humano fue total. Los trabajadores habían sido masticados y escupidos por un monopolio corporativo implacable, para luego ser saqueados hasta los huesos por los mismos líderes que juraron protegerlos. Celando uno de los capítulos más oscuros y desoladores en la historia laboral del sureste mexicano. El cierre operativo de la cervecería Yucateca masacró los empleos y los derechos laborales de sus trabajadores en cuestión de horas. Pero la muerte física de la fábrica fue un proceso de agonía visual que torturó a la ciudad de Mérida durante años. El despido masivo dejó una herida sangrante en el tejido social, mientras que el cese de la maquinaria dejó un inmenso y doloroso cadáver arquitectónico en el corazón urbano. Durante los primeros años posteriores a la tragedia de 2002, el titánico complejo de Chuminópolis permaneció de pie, congelado en un silencio macabro. Las enormes puertas de hierro continuaban soldadas, custodiando un interior donde el polvo y las telarañas comenzaban a devorar las bandas transportadoras. Los majestuosos silos, que durante décadas se erigieron como faros de prosperidad y progreso, ahora se recordaban contra el cielo del atardecer como lápidas gigantes. Para los vecinos de la zona y los extrabajadores que no tenían más remedio que transitar por aquellas calles diariamente, pasar frente a la fábrica era un ejercicio masoquista. El edificio inerte era un recordatorio físico y monumental de su propia derrota. Un fantasma de ladrillo y acero que les reprochaba en silencio todo lo que habían perdido. Sin embargo, en el despiadado cálculo del capitalismo y el desarrollo urbano moderno, el luto y la nostalgia no generan rendimientos financieros. Los terrenos de Chuminópolis, ubicados estratégicamente y abarcando decenas de miles de metros cuadrados, representaban un botín inmobiliario de incalculable valor. El grupo modelo, tras haber despollado a la planta de su utilidad productiva, decidió exprimir la última gota de rentabilidad a su adquisición. La orden de demolición definitiva fue emitida. Ahí el terreno fue vendido al mayor postor corporativo. El proceso de desmantelamiento fue, para los meridanos, como presenciar una segunda ejecución pública. Un batallón de retroexcavadoras, grúas y maquinaria pesada invadió el recinto. El ruido ensordecedor que volvió a resonar en el barrio ya no era el latido rítmico de la creación y la industria, sino el crujido brutal de la destrucción. Los icónicos silos de grano fueron derribados a golpes de acero, colapsando en inmensas nubes de polvo blanco que cubrieron las calles aledañas, como si las cenizas de la historia industrial yucateca estuvieran lloviendo sobre los techos de las casas. Las hermosas e históricas calderas de cobre, donde alguna vez se coció la esencia misma de las cervezas León y Montello, fueron arrancadas de sus anclajes con una brutalidad quirúrgica. Mutiladas con sopletes y vendidas por tonelada como simple chatarra de segunda mano. Todo el conocimiento, toda la ingeniería y todo el sudor acumulado durante décadas de apogeo fueron reducidos a escombros, cargados en camiones de volteo y tirados en basureros en las afueras de la ciudad. El pasaje urbano fue rapado, rasurado hasta los cimientos, borrando cualquier evidencia física de que allí, alguna vez, hombres orgullosos construyeron un imperio. Hoy en día, el espacio que albergó el sudor y el orgullo de cientos de familias ha sido transformado, esterilizado y homogeneizado. Sobre la tierra nivelada y pavimentada de la antigua cervecería se levantaron grandes plazas comerciales, supermercados genéricos de cadena nacional y bloques de asfalto destinados a estacionamientos. La disonancia resulta poética y a la vez repulsiva. El lugar donde Yucatán producía su propia riqueza y afirmaba su identidad regional ha sido sustituido por centros de consumismo, donde los meridanos gastan su dinero comprando productos importados. En los mismos metros cuadrados donde un maestro cervecero cadaba la perfección de un mosto oscuro. Hoy un cliente empuja un carrito de compras bajo las luces frías y blancas de los pasillos de un supermercado. Pero a pesar del triunfo del cemento y las plazas comerciales, las ciudades cantonerias tienen una memoria obstinada. La arquitectura puede ser borrada por los tractores y la maquinaria pesada puede ser fundida y olvidada,
pero el fantasma de la cervecería yucateca se niega a abandonar Chuminópolis. Los ancianos del barrio, aquellos que crecieron ajustando los relojes de sus casas al ritmo del silbato de vapor de la fábrica, a menudo se detienen en las esquinas remodeladas con la mirada perdida. Cuentan que, en los días más pesados y calurosos del verano meridano, cuando el viento sopla de cierta manera, todavía es posible percibir de forma inexplicable un aroma denso y dulce a cebada tostada y lúpulo flotando sobre el estacionamiento del supermercado. Es una ilusión sensorial. Por supuesto, un truco melancólico de la mente. Pero es también la prueba definitiva de que los conglomerados empresariales pueden comprar los contratos, demoler los muros y pavimentar la historia, pero jamás podrán arrancar por completo el alma de un lugar al que todo un pueblo decidió entregarle su corazón. Más de una década después de que los portones de Chuminópolis fueran soldados y su estructura reducida a polvo, la historia de la cervecería yucateca parecía haber quedado enterrada para siempre bajo las planchas de asfalto de los centros comerciales. Sin embargo, en el mundo de los monopolios globales, las marcas nunca mueren. Simplemente entran en un estado de hibernación hasta que los departamentos de mercadotecnia encuentran una forma rentable de explotar la nostalgia. El tablero de ajedrez corporativo había vuelto a cambiar. Para el año 2013, el grupo Modelo, aquel coloso mexicano que había devorado a la planta yucateca, fue tragado a su vez por un leviatán de proporciones inimaginables. El conglomerado belga-brasileño Anheuser-Busch InBev, la corporación cervecera más grande del planeta. Con esta nueva administración global, la visión sobre el sureste mexicano sufrió una mutación. Yucatán ya no era visto como un feudo regional rebelde que debía ser sometido y asfixiado, sino que gracias a su cercanía estratégica con el puerto de Progreso, se había convertido en la plataforma de lanzamiento perfecta para exportar cerveza hacia la costa este de los Estados Unidos, el Caribe y Europa. Fue bajo esta nueva y fría lógica logística que, a partir del año 2015, se orquestó uno de los ejercicios de keynesianismo corporativo más espectaculares en la historia industrial de la península. Los ejecutivos internacionales, acompañados por la élite política del Estado, convocaron a magnas conferencias de prensa para anunciar una inversión estratosférica de miles de millones de pesos. Su objetivo, construir una mega fábrica de última generación en el árido municipio de Junucma, a unos kilómetros de Mérida. Pero la verdadera estocada mediática fue el nombre con el que decidieron bautizar este gigantesco complejo automatizado. Le devolvieron el título de Cervecería Yucateca. La campana de relaciones públicas fue abrumadora y milimétricamente diseñada para tocar las fibras más sensibles de la identidad local. Prometieron a los cuatro vientos que las icónicas cervezas Montejo y León regresarían a casa. Los espectaculares en las autopistas y los comerciales de televisión hablaban de un renacimiento, de la recuperación de un orgullo que, irónicamente, la misma empresa matriz había destruido 15 años atrás. Para el consumidor promedio, la narrativa era un triunfo emocional. La gerencia del Mayab había resucitado. Pero cuando la colosal planta de Junucma cortó su listón inaugural en la primavera de 2017, la realidad que se escondía detrás de los muros de concreto revelaba una disonancia brutal. Esta no era una resurrección, era una clonación estéril. La nueva cervecería yucateca era una maravilla de la ingeniería del siglo XX, pero carecía por completo del alma humana que definió a su predecesora. En sus naves impecables, iluminadas con luces LED frías y asépticas, no había espacio para la intuición de los maestros cerveceros. El proceso había sido automatizado hasta rozar la ciencia ficción. Sensores láser, brazos robóticos y algoritmos de computadora controlaban cada microsegundo de la fermentación y el embotelado. Mientras que en la era dorada de Chuminópolis se requiere el sudor y la destreza artesanal de 700 obreros para producir 1.000.000 de hectolitros. La fábrica de Junucma fue diseñada para escupir hasta 15 millones de hectolitros anuales empleando a una fracción ínfima de personal en el área de producción, limitándose en su mayoría a técnicos vestidos con batas blancas que monitoreaban pantallas táctiles desde cabinas insonorizadas. El sudor había sido erradicado, la humanidad, reemplazada por microchips. Más sangrante aún era la verdad sobre el producto.
A pesar del intenso bombardeo nostálgico alrededor de las marcas Montejo y León, la colosal capacidad instalada en Junucmano estaba destinada a saciar la sed de los yucatecos. El volumen de cerveza oscura y regional representaba apenas un porcentaje anecdótico de sus operaciones. La nueva cervecería yucateca no era otra cosa que una inmensa e implacable máquina de exportación, diseñada específicamente para inundar el mundo con botellas transparentes de Corona Extra y latas de modelo especial. La rica gerencia yucateca con sus raíces en el agua calcárea de los quenotes y las maltas amargas había sido secuestrada, vaciada de su significado original y convertida en un simple papel de regalo folclórico para envolver una estrategia de comercio exterior transnacional. El día de la pomposa inauguración de 2017, mientras helicópteros sobrevolaban la zona, políticos de alto nivel sonreían para las cámaras y los directivos. Extranjeros chocaban copas de cristal celebrando el inicio de operaciones. En los barrios periféricos de Mérida se vivió un luto silencioso y renovado. Los viejos exobreros de Chuminópolis, aquellos hombres de espaldas encorvadas y manos ásperas que habían sido desechados como basura en el 2002 y saqueados por su propio sindicato, observaban la ceremonia a través de las pantallas de sus televisores baratos. Ninguno de ellos fue invitado al corte de listón. No hubo una mención honorífica a su sacrificio, ni un fondo de reparación histórica para las viudas de sus compañeros que murieron en la marginación, esperando justicia. Fueron borrados de la narrativa oficial con la misma facilidad con la que un soplete cortó las rayas de su antigua fábrica. Ali, frente a la pantalla, comprendieron la última y más cruel lección del monopolio globalizado. En el capitalismo moderno, las corporaciones tienen el poder financiero para comprar un nombre comercial, registrar una patente y construir edificios más grandes de los que la historia haya visto. Pueden replicar el logotipo y imprimir la palabra Yucateca en melones de etiquetas. Pero una resurrección fabricada en plástico y acero inoxidable jamás podrá albergar el espíritu de un pueblo. La verdadera cervecería yucateca, la que tejía familias y forjaba identidad con cada turno, murió irrevocablemente aquella calurosa mañana de agosto. Y ninguna cantidad de miles de millones de dólares logrará jamás devolverle la vida. El caso de la cervecería yucateca no es simplemente la crónica de una fábrica de cerveza en el sureste mexicano que cerró sus puertas. Es una radiografía perfecta y a la vez aterradora del sistema corporativo moderno. Nos enseña una lección ineludible sobre el verdadero costo del monopolio y la eficiencia elevada al extremo. En el mundo empresarial actual, un conglomerado multinacional tiene el poder adquisitivo para comprar a cualquier competidor que le resulte incómodo. Tienen el capital financiero para apropiarse de marcas centenarias, la influencia para silenciar sindicatos, y la tecnología para reemplazar el sudor y la experiencia de 1000 hombres por los sensores láser de unos cuantos brazos robóticos. Pueden embotellar un líquido aséptico y pegarle una etiqueta que apela descaradamente a la nostalgia. Pero lo que jamás podrán adquirir, ni replicar en una línea de ensamblaje automatizada, es el alma de una comunidad. La cervecería yucateca original no era invencible por los millones de hectolitros que despachaba. Era gigante por los 700 hombres y mujeres que depositaban su orgullo en cada jornada laboral. Era fundamental porque su éxito comercial se traducía directamente en tecos seguros, educación para los hijos y un tejido social inquebrantable en las calles de Chuminópolis. Cuando las mesas directivas en la Ciudad de México y los conglomerados globales decidieron que esa humanidad era un gasto operativo ineficiente, no solo asfixiaron una planta de producción, borraron de un plumazo una parte irreemplazable de la identidad de Yucatán. La próxima vez que abras una cerveza o consumas un producto dominado por un gigante industrial, tómate un segundo para mirar la etiqueta. Pregúntate cuántas historias de familias rotas, cuántas traiciones corporativas y cuántas industrias regionales independientes fueron aplastadas para que esa botella llegara a tus manos a un costo de empacho. Porque detrás de la fachada brillante de cada mega marca mundial, casi siempre yace el cadáver de un imperio local que fue obligado a caer. Si la verdadera historia sobre la caída de la cervecería yucateca te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario abajo. ¿Conoces alguna otra fábrica o empresa histórica en tu ciudad o país que haya sido devorada por un monopolio y dejada en el olvido? Comparte tu historia con nosotros, porque hay cientos de gigantes de acero caídos que aún esperan que su verdad salga a la luz.
Gracias por acompañarnos.